Metal para bebés. Bueno, Baby Metal. Baby Metal es una banda japonesa de heavy metal, kawaii metal y J-pop. Me llama mucho la atención el concepto de kawaii metal. Tienen una formación muy curiosa, ya que las Baby Metal cantan y bailan, y los shows en vivo los hacen con su banda de apoyo, que la llaman Kami Band, y a cada uno de los integrantes los llaman Kami, que en japonés quiere decir Dios. No sé bien el lore de la banda, pero como que cada uno de los integrantes es un dios o algo así. Ya con estos primeros segundos de video decís, bueno, acá hay una propuesta interesante, al menos estéticamente. Ya es interesante el hecho de que tengan coreografías en una banda de metal. Digo, no es algo que tal vez no se haya hecho antes, seguramente, pero ya es curioso porque uno normalmente asocia el baile, la coreografía con música más pop o hip hop o estilos así, ¿no? Pero acá es con metal. Las voces como muy con ese tono agudito, con esa manera de colocar, bueno, muy de la fonética también ya en sí japonesa, pero sobre todo las cantantes japonesas tienen mucho este sonido brilloso. Yo no sé si el concepto de kawaii metal es así porque es como una unión entre música poderosa, metalera, pero sumado con este toque tierno. Tiene mucho este toque de música intros de anime, pero con un toque más metalero tal vez. Entonces son ellas tres ahora, 2 coristas y una cantante, y bueno, vemos las 3 bailan. Muy bien producido, suena de 10, al menos las versiones de estudio. Y por lo que veo, están prácticamente bailando siempre. No es que bailan un cachito. No, o sea, no sé cuánto durarán sus shows, pero ponele que un show dura de manera estándar 1 hora y media por ahí. Estarán esa hora y media bailando, porque es mucho. Y más sobre todo la cantante principal, que también está cantando en vivo. Las coristas no sé si estarán en vivo. Ahora vamos a ver algunos shows en vivo para ver qué tal eso. Por lo que vemos, las coristas no siempre están cantando, pero la cantante principal sí. Vamos a ver en vivo a ver qué pasa. Ok, acá son 4, tengo entendido que eran 4 antes y ahora son 3. Aparte toda la estética, ya el look de la banda que les llaman Kami Band, está muy trabajado el look también de ellos. Es muy interesante cómo, bueno, obviamente el baile, las coreografías están basadas obviamente en el ritmo musical, pero me encanta ver cómo van coordinando dependiendo de lo que hace el riff de guitarra y dónde está el peso del kick en la batería. Bueno, me parece una propuesta de baile súper interesante. ¿Ven esa manera de cantar? Muy de twang nasal. ¡Seiya! Muy ahí, muy cute. Y además siempre con la sonrisa. Bueno, bien, yo creo que sí está en vivo. Aparte, no me sorprendería las cantantes japoneses. Hay mucho talento ahí por esos lados. Se siente como... No está muy agitada porque se nota que tiene mucho laburo ahí para sostener su voz mientras baila, pero hay un poco de... Se nota esa cosa que está en movimiento. Y estamos hablando de que está yendo a notas ya, por ejemplo, esta nota que es el Re 5 es una nota alta. Bueno, igual para este tipo de voces son ya naturalmente bastante ligeras. No es como una re locura que canta ahí arriba, pero bueno, igual, es una zona alta súper prolija.
que quiero mencionar, si bien no es una canción, al menos esta, que está así como en tiempos irregulares, muy, muy loco y eso, sí es verdad que, bueno, yo no soy bailarina, así que, pero sí es verdad que muchas veces es más normal ver coreografías en tiempos un poco más cuadrados, en tiempos muy marcados, de manera muy intuitiva, si se quiere. En cambio, este tipo de género musical tiene como estos riffs de guitarras que a veces medio que te van a destiempo o pueden en algún momento meter alguna cosita irregular. Y eso yo creo que genera más dificultad en el baile, ¿no? Porque hay que estar como muy, muy afilado con los tiempos. Igual obviamente son bailarinas profesionales y lo están. Pero digo, no es una coreo más como de una banda pop. Hay que seguir ese tempo. Mirá las patitas de ellas cómo se mueven al ritmo ese. La disciplina que tienen que tener. Por ejemplo, este video que es del Rock on the Range 2018 dura casi 40 minutos, 37 minutos. O sea, el show de ellas fue de esta duración. Este debe haber sido un festival donde hubo distintas bandas, entonces generalmente las bandas tocan un poco menos. Si hacen shows que no pasen de una hora, puedo entenderlo porque están bailando sin parar. Y la verdad es que es mucho estar 2 horas de show cantando, bailando, cantando, bailando. Tal vez lo hacen. No me sorprendería tampoco, ¿no? Porque son muy, muy disciplinados. Pero bueno, entendería si son shows más cortos. Toda la propuesta, la puesta en escena es súper interesante, ¿no? Hay todo un concepto detrás. Miren, no lo sé si está 100% en vivo, debe tener muchas voces de apoyo, pero en un caso así yo lo puedo entender, porque se baila todo se baila. Otra cosa que me encanta es la elección de vestuarios. Acá hay otro show, Rock am Ring 2024 este año, y es de 1 hora así que... Me suena en vivo esto, ¿eh? Obviamente la cantante principal es la que por momentos va a bailar un poco menos, como pasa ahora, porque si no es imposible. Está en vivo, sí. Por otro lado, también es en cierta medida sostenible su voz ahí arriba mientras baila, porque esta manera de colocar la voz desde un twang más nasal es bastante ligera, es el twang lo que te da esa percepción más fuerte y brillosa. Pero en realidad es una manera de colocar ligera la voz, entonces en verdad no es que está todo en belting todo el tiempo o haciendo una voz potente, lo cual eso la cansaría muchísimo, sino que es una manera de colocar que en verdad es bastante ligera y hasta bastante natural, creo yo, para la voz de ella. Entonces siento que es bastante realizable para este tipo de voces. Ahora, hay que cantar mientras haces, antes o después, no importa, de un salto. Hay que tener un trabajo de cardio importante, pero una cosa es tener la resistencia, ¿no? Para poder bailar, correr, saltar, todo lo que quieras. Pero cuando lo unís con el uso vocal, con la fonación, ya se suma otra cosa. En un caso así deben entrenar, obviamente separadamente, por un lado bailar y todo lo que es cardio, y por otro lado la voz, pero luego en conjunto, ¿no? Este tipo de presentaciones requieren eso, entrenamientos donde estén ejercitándose a la par que entrenan la voz, lo cual no es recomendable, yo no lo recomendaría para alguien que recién va a empezar a cantar y no tiene experiencia con la voz, que lo haga a la vez. Yo iría por partes, porque si no te puede realmente hacer forzar la voz si no estás acostumbrado. Está esa cosa que se nota al vivo, el que obviamente está moviéndose, pero fíjense la prolijidad que sostiene. Y además siempre está ahí en esa octava 5, o sea, está arriba. Y
también sostiene. No es que solo canta melodías y frases que cortan rápido, no, va sosteniendo. Lo que no note mucho, lo debe hacer, pero no me parece que sea muy habitual, es notas sostenidas altas con vibrato. Generalmente noto como más plana la nota, lo cual tiene sentido, porque ya hacer un vibrato requiere tal vez como más quietud, si se quiere. Se puede hacer el movimiento, por algo también los cantantes de teatro musical vas a ver que lo pueden hacer mucho. Y seguramente lo puede hacer. Tal vez no estoy viéndolo justo ahora. Pero no me sorprendería que se mantenga siempre en notas más planas. Porque, bueno, es más fácil tal vez controlarlo si estás en movimiento, ¿no? El vibrato ya requiere como... Vamos a calmarnos. ¿Ven? Corta de golpe. Si yo tuviera sobre todo la cantante principal, porque es la que tengo más certeza que canta, las demás deben cantar también, pero no sé si los coros los harán en vivo realmente. Pero si tuviese la oportunidad de tenerla y para hacerle una pregunta es, ¿cuál es tu entrenamiento? ¿Me puedes pasar tu entrenamiento vocal y cómo lo aplicas con trabajo físico? Es muy loco porque en el momento que se sientan, porque hay no sé, un interludio entre un tema y otro, o porque la intro del tema es relajada, no se las ve agitadas. O sea, yo te bailo una canción y ya se me va a notar, ¿no? A cualquiera creo que se nos notaría un poco que acabamos de estar en media hora en movimiento. Pero bueno, es lógico, si pueden cantar y bailar a la vez sosteniendo una voz bastante prolija, imagínate calladas, deben ser como que están en reposo para ellas prácticamente. ¿Saben? Me olvidé de mencionar al principio, Baby Metal va a venir a Argentina ahora en unos días. No voy a ir a verlo porque no puedo ir, pero se me hace que un show de Baby Metal debe ser muy divertido de presenciar. Cada canción es un espectáculo por sí misma. Y ahora vamos a ver cómo termina el show. ¿Cómo es la última canción? También de la voz, tienen resistencia. Excelente. No, como si fuera la primera. Este es el único y es mínimo, y ni siquiera llamarlo error, simplemente algo natural que puede pasar, que ella tiene que cantar esta nota y se le cala un poquito. O sea, está afinada, pero como que medio que sí, medio que no. Pero no podemos decir nada, porque eso por un lado nos demuestra que está en vivo, que no lo retocaron, lo cual es bueno, y que obviamente le puede pasar porque se hace una hora que se está moviendo, pero así todo le sale excelente. Un poquín más arriba. La última nota de todo este show y le salió genial. Wow. Mucha voz mezclada para esos agudos. Y aparte, los gritos que le da al público son más agudos de lo que canta todavía. ¡Qué energía que tiene! Y uno con dolor en el ciático. Creo que lo que más me sorprende, más allá de que obviamente canta muy bien la cantante principal, que tiene un rango muy alto y que sale súper prolijo, eso la verdad es que no es una sorpresa a esta altura, más en cantantes, ya les digo, japoneses son muy muy buenos. Acá también tenemos obviamente, pero digo, hay mucha disciplina también por allá. Entonces no me es una sorpresa ni que bailen muy bien, ni que canten muy bien. Lo que sí es bastante admirable es la resistencia que logran en una hora de show, cantando impecable, bailando impecable y sin despeinarse, literalmente, porque están muy peinadas. Y obviamente también la banda, los Kami Band, que suenan increíbles e instrumentalmente está buenísimo. Bueno, me encantaría leerte en comentarios a ver qué te pareció, si conocías a Baby Metal o si no conocías, y si te gustaría que reaccione a algunas otras bandas japonesas del estilo o no. Y gracias a mis Patreons por colaborar con el canal a través de ese medio. Nos vemos la próxima. Adiós.